Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y concreto posible. Y como yo tengo mañana, creo también, ¿no? Si no me echáis hoy. No sé, vamos a ver. Bueno, eso, si no me echáis hoy, mañana creo que tengo un tiempo todavía, ¿vale? Entonces ya pues terminaré mañana si hace falta, no pasa nada, ¿vale? Vamos a tratar de que podáis volver a casa antes de las 2 de la mañana, hermano. Y la otra cosa es que todos los que estamos aquí y conociendo a los pastores que tenéis, creo que tenéis muy bien claro lo que significa el bautismo en el Espíritu Santo. Y de verdad que he orado por esto y me he comido mucho la cabeza. Y lo que yo quiero compartirles ahora, sentí muy fuerte de parte de Dios la dirección de ir desde lo general, muy de lo general, e ir a lo particular. Vamos a ver si hoy me da tiempo de poder concretarlo, de cerrarlo, si no lo cerramos ya mañana. Y bueno, vamos al lío. Antes, como si fuera una declaración de intenciones, hermano, necesito comentarles un poco mi visión acerca de el plan de Dios y el plan del Padre, para que entiendas también por dónde voy cuando estoy hablando algunas cosas. Supongo que todos tenemos esta misma visión, este mismo sentir, pero en primer lugar hay algo que a mí siempre me rechinó en el oído y es el concepto de la magia cristiana. La vida cristiana no es mágica, hermano. La vida no es mágica. Todo tiene que ver con las relaciones. Recién Liliana hablaba de los dones, se refería al cuerpo humano, y el cuerpo humano, todo es relación. A mí me gusta mucho la montaña. Hace unos días atrás estaba en el Veleta, arriba, y yo siempre a la gente que sube, que quiere subir conmigo a la montaña, le digo exactamente lo mismo. Yo quiero que me entiendas en lo que te voy a decir. Yo no es que estoy por ahí pidiéndole permiso a la montaña y hablando con la montaña, pero sí es cierto que la montaña me da permiso a mí. Tengo en la iglesia chicos que son surfistas y ellos me decían a veces es el mar y el viento el que nos da permiso, porque con eso no se juega. Nosotros somos, decía él, una cascarita en medio del mar. Si el mar cambia, si la montaña cambia allá arriba, a los 3.500 metros, estás muerto. La montaña te muestra senderos como una chica educada, te dice por aquí sí, por aquí no. Entonces, todo es relación. Yo no puedo ir por la vida haciendo lo que quiera. Eso es lo primero, no existe una magia, existe una relación. Lo segundo que te quería decir es que Dios en la Biblia, más allá de revelarse por su poder, Dios en la Biblia muestra su poder, pero la gran revelación de Dios es su paternidad. Cuando nunca terminaremos de saber cuán grande es el poder de Dios. Su interés no es que conozcas todo su poder. Si nosotros conociéramos todo su poder, perderíamos la fe, mi hermano. Siempre habrá algo que te sorprenda de parte de Dios. Pero sí te das cuenta que el gran interés de Dios fue revelarse como Padre. Y eso es algo maravilloso. Dios, dice la Biblia, es un Padre eterno. Y esto es algo que a nosotros nos cuesta entender también, el concepto de eternidad. Cuando yo estudiaba, un profesor de física, un poco elevada, hablando del universo, él me decía, ¿entiende esto, Dani? Me dijo, si lanzamos una piedra en el universo y no chocara con nada, ¿a dónde llega? Nunca sabremos dónde llega. Viajará siempre a la misma velocidad y viajará eternamente. Y por primera vez, yo era un chico inconverso, en mi mente empezó a unirse el concepto de infinito, eterno. Era como que todo era parte de lo mismo. Dios es eterno, hermano. A Dios no le sorprende nada. Ni siquiera los pecados que va a cometer le sorprenden a Dios. Nada pillará por sorpresa a Dios.
Es a nosotros a quienes nos sorprende. Y Dios creó al ser humano con un propósito, hermano. Recién Liliana hablaba de los dones, y esto también es necesario entenderlo a la hora de entender bien qué pasó en Pentecostés. Porque recién Liliana decía, no es importante, o sea, es más importante la idea del artesano que la herramienta del artesano. El propósito de Dios, el fruto del que Dios habla. Nosotros en nuestra mentalidad occidental, en nuestro concepto de cristianismo casi McDonaldizado, hermano, productivo, exitista, nosotros pensamos que el fruto de Dios es llenar iglesias. Y hablamos de un pastor que da mucho fruto, un pastor que tiene miles. Un pastor que da fruto, por ejemplo, en Corea del Norte es otra cosa, ¿eh? El propósito de Dios es la vida. Es la vida. La vida en todas sus manifestaciones. Por eso la Biblia habla en esos dos grandes absolutos de Dios. Dios es amor y Dios es vida. Dios es vida. Y el propósito de Dios es la vida. Y no solo la vida física, la vida en todas sus manifestaciones. La muerte es la ausencia de la vida. ¿Me escuchó? Amén. La muerte es la ausencia de la vida. Una rama tiene vida. Si yo la corto, da lo mismo si la desgajo, como si la cortara con un bisturí. El momento en que se cortó el árbol, está separada de la vida, es muerte. La muerte es la ausencia de la vida. Donde no hay vida, entonces eso se llama muerte. Por eso vino Cristo, para que nosotros pudiéramos volver a estar unidos al Padre. Y la vida que Cristo nos ha dado no es solo vida física, sino que es una vida que la Biblia llama vida eterna. Por lo tanto, cuando Jesús vino, devolvió al ser humano dos conceptos maravillosos que se perdieron en el Edén, que es la espiritualidad y la eternidad. Yo te estoy hablando todo esto para que entiendas luego cuando te hable algo de Pentecostés. No quiero que vayamos solo a sota, caballo, rey, sino que podamos entender. Porque si no nos vamos a quedar, hermanos, siempre con que Pentecostés... no. He visto gente orar en lengua, hermano, y a la semana estar criticando a otros. O dividiendo iglesias. Así que creo que hay algo que tenemos que entender. Por eso cuando hablamos de fruto, hablamos de que Dios como Padre trazó un plan, mi hermano. Un propósito, es como una autopista, es como un camino, que un día lo compartí en tu iglesia, hermano. Es como una autopista, como unas vías del tren, que va desde Génesis hasta el final de Apocalipsis. Dios, creo yo, Dios no ha predestinado al ser humano a unos para que mueran y a otros para que vivan, creo yo. Tal vez mi ignorancia, por ahí me equivoco, pero yo no creo eso en lo poco que entiendo de la palabra. Sí creo que Dios ha preparado un plan eterno, que quien se sube al plan eterno voluntariamente encontrará las obras que Dios ha preparado para él. Isaías decía, y tendremos completa paz porque tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Es como quien se sube al tren correcto, inexorablemente llegará a las estaciones previstas. Pero te tienes que subir. Cuando te subes al tren voluntariamente, en Juan capítulo 5, versículo 30, Jesús dijo, según veo, así juzgo. Y mi juicio es correcto, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo analizo correctamente, dijo Jesús, y sé lo que tengo que hacer en cada momento, porque no busco mi voluntad. Mi ego ha sido supeditado, ha sido metido debajo de la voluntad del Padre. Y aquí hay otra cosa que tienes que ver. Si Jesús habló de voluntad, significa que el ser humano tiene libertad. Y la expresión de la libertad del hombre es la voluntad, la capacidad de decidir. Por eso Satanás fue a tentarlo al desierto. Si Jesús no hubiera tenido voluntad, no hacía falta tentarle. El diablo sabía que Jesús tenía que decidir. Y Jesús no reprendió a Satanás ahí. Si a mí me dicen que me voy a pasar por un mes de desierto y después me va a venir el diablo para tentarme, ¿saben lo que digo? Te reprendo, diablo. Sal ahora. Pero Jesús no lo reprendió a Satanás.
Jesús fue y lo enfrentó, porque la lucha no era con el diablo, era con la humanidad, Adam en hebreo. Adam en hebreo, lo humano. Lo humano que tenía que decidir y prevalecer. Amén. Esto es muy importante, hermano. Y en ese plan, en ese propósito del Padre, está el primer Adán, está el segundo Adán, que es Jesús. Y es algo que hace un tiempo atrás Lili enseñaba. Nosotros no tenemos que ver todo esto desde el punto de vista, desde la cosmovisión humana. Si lo vemos desde el punto de vista de Dios, no existe un plan A, que era Adán, y un plan B, que era Jesús. Todo es parte del plan y el propósito del Padre. Tienes que ver a Dios y la historia de Dios como una gran circunferencia. Y en el medio, el ser humano, Adán, abre un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis está la historia de la humanidad. Y en ese paréntesis está el primer Adán y está Jesús. Y para Dios, que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, es todo parte del mismo plan y del mismo propósito. Jesús estuvo preparado para ese acontecimiento. Y en ese paréntesis es donde interviene como humano en la historia nuestra, en nuestra cronología, interviene Jesús para morir por nosotros. A nosotros nos pasaron miles de años. Y nosotros pensamos, wow, pero es que era un plan. Para el ser humano no arruinó el plan de Dios. El ser humano se arruinó a sí mismo, pero Dios siguió con su plan. Y eso muestra la eternidad y la soberanía de Dios. Y es aquí, yo no quiero meterme mucho en esto, porque la verdad soy muy ignorante, pero el asunto, hermano, aquí es donde nos confundimos con todas estas movidas teológicas, porque a veces cortamos la Biblia y hacemos un estudio solo de una parte de la Biblia, pero cuando lo vemos desde la cosmovisión, desde Génesis hasta Apocalipsis, escúcheme bien, hermano, necesitamos volver a la cosmovisión que tuvo el pueblo de Israel. No estoy hablando de judaísmo, por favor entiéndanme bien, sino entender algunas cosas. Yo hoy te voy a hablar de eso, porque nosotros tenemos una cosmovisión un poco diferente. Amén. Entonces, el propósito de Dios desde el principio, hermano, ha sido la vida. La vida. Y Dios creó al ser humano de una manera muy especial. Nosotros no somos como el resto de la creación. Tampoco somos ángeles. Dios nos creó totalmente diferentes. El plan y el propósito del Padre siempre fue Dios hizo juzgando debajo, como príncipe, como segundo gobierno, el hombre gobernando, transmitiendo vida a toda la creación. Pero cuando Adán se puso bajo las mentiras del diablo, cayó a un nivel casi animal, decía Santiago, siendo un ser con una capacidad especial. Por ejemplo, la voluntad. Yo le decía el otro día a los hermanos en la iglesia, esto es algo maravilloso, hermanos, somos los únicos seres que tenemos la capacidad de decidir voluntariamente sobre la vida y la muerte, después de Dios. Yo no puedo dar vida, solo Dios la da. Yo transmito vida. Y esto tiene que ver con Pentecostés, porque es la restauración de todas estas cosas. El propósito de Dios es la transmisión de vida a la creación, y en especial al hombre. Que vuelva a esa unidad profunda con el Padre como fuente de vida. Cuando el ser humano estuvo unido a Dios antes de la caída, él podía transmitir vida. Pero cuando el ser humano se separó, quedó la muerte. Por eso era necesario que Cristo viniera. El fruto que nosotros podemos dar entonces es la vida, hermano. Yo te decía recién, es algo maravilloso la capacidad que tenemos los seres humanos. Los animales matan por instinto, nosotros matamos por voluntad. Un matrimonio joven dice, no vamos a tener niños, vamos a tenerlo dentro de 2 años, y a los 2 años dicen, vamos a buscar el niño, y lo tienen. Y esto es algo maravilloso, que voluntariamente deciden tener el hijo. Y si están bien los dos, tendrán un hijo. Pero ningún otro ser lo hace. El plan y el propósito del Padre es que el ser humano transmita vida en todos los sentidos, no transmita muerte. Esa es la iglesia de Cristo. Ese es el cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida
Y esa vida se da en abundancia. Nosotros podemos tener miles de personas reunidas. Bruce Springsteen también lo tiene. El Barça Madrid también lo tiene. El Betis Sevilla también lo tiene. Unos salen vivos, otros salen... Bueno, ese es por barrios, hermano, ¿vale? Está mejor que el Granada, que el Granada hemos logrado sobrevivir y nos hundimos al final, ¿vale? Bueno, reúnen a miles, no se trata de la gente que tengamos, no se trata cuánto nos amontonamos en una ciudad para que el gobierno vea que somos poderosos. Dios no nos llamó para eso, hermano. Dios nos llamó a transmitir vida. Si eso transmite vida, amén. Si no transmite vida, hermano, estamos gastando dinero. ¿Lo entiendes a esto? Es la transmisión de vida, es la vida, la fuente de vida. Si yo me siento a hablar con un hermano, ese hermano no le interesa cuánto sé yo de teología, de filosofía, de historia, es lo que necesita es vida. Por lo tanto, si él se levanta de la charla diciendo, voy a restaurar mi familia, yo creo, Dios va a hacer algo, mis hijos volverán a casa, mi mujer y yo, se va a arreglar todo, yo creo, gloria a Dios, fluyó vida, hermano. Ahora, si él se fue diciendo, no vea lo que sabe este tío, y llega a la casa y dice a la mujer, mira, estuve con uno que sabe un montón, y a ti no te habló mal, lo último que te he dicho, ¿vale? Pum, y se va. Dice, bueno. Dicho esto, hermano, para que entiendan por dónde vamos, vamos a leer Hechos, capítulo 2. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, y aquí hay algo interesante, hermano, porque esta es una palabra griega. Y aquí yo me hice el cortocircuito, porque claro, yo imagínate, vine de un mundo que no tenía ni idea de algunas cosas. Y cuando yo les voy a contar ahora que estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Miren, escúchenme todo, hermano, y espero que esto os dé fe para aquellos que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo lo reciban, ¿vale? Yo llegué a la iglesia porque me metí en una iglesia siguiendo a una chica, ¿vale? Una chica rubia que era guapísima y tal, que era la hija del pastor, ¿vale? Yo ahora tengo 2 de mis hijas, son rubias y guapas, ¿no? Digo, madre mía, es que el karma, dicen por ahí, ¿no? Y claro, la chica le dije, el pastor se sentaba en el primer asiento y yo, cara dura, mi hermano, me sentaba al lado. Y el pobre hombre predicaba conmigo allí y yo como si fuera el novio. Hermano, de verdad, pero había que tener cara para eso. Y cara del pastor para seguir predicando como si no me estuviera viendo. Y entonces, un día el Señor me tocó. No te voy a contar toda la historia porque si no es muy larga. Dios me habló. Y Dios me dijo bien claro, yo iba en un autobús y fue algo que me penetró el corazón. Yo tendría 19, 20 años, el Señor me dijo, Dani, deja todo lo que estás haciendo, deja tu carrera, deja todos tus pecados porque vas a servirme a mí, vas a predicar en muchos lugares del mundo. Y yo empecé a llorar. Me sentí pecador, me sentí sucio y le dije, Señor, esta boca asquerosa va a predicar de ti, con las barbaridades que yo digo. Y me dijo, Dios, arrepiéntete y empieza de nuevo. Me fui corriendo, encontré al pastor, que iba en el autobús para el pueblo, a la iglesia del pueblo, y le dije, me voy al pueblo, y le dije, quiero que me bautice. El hombre dijo, bueno, esta semana tenemos bautismo en la iglesia. Al final yo aparecí en el río tarde, con mi camisetita, no sabía lo que era un bautismo, no sabía nada, se bautizó a la gente, todos de blanco, hermano, blanco, ya eran santos antes de entrar al agua, todos blancos. Y yo estaba con mi camiseta, hermano, mi jean, mis zapatillitas, todo muy a la moda. Y él me dijo, ¿qué va a hacer? Le dije, bueno, me bautizo. Y así me bautizó, salí del agua y me fui mojado en el autobús. Y llegué a mi casa, me sequé, me di una duchita, por supuesto, y me fui al culto esa noche. Y esa noche el pastor dijo, todos los que quieran recibir el bautismo del Espíritu Santo vengan aquí. Yo no tenía ni idea, hermano. Y yo dije, me bauticé en agua, pues ahora... seguro, y pasé confiado, yo dije, ya está, yo dije, yo quiero, yo soy uno, y me apunté, y el pastor puso su mano sobre mí y empecé a orar en lengua, y recibí el bautismo del Espíritu Santo. No sabía lo que era, hermano, pero el pastor dijo, los que quieran recibir esta llenura de poder, dijo él, me acuerdo, era muy pentecostal. Yo pensé y dije, ya me bauticé, me he arrepentido, me he bautizado en agua, ahora lo que quiero es eso, y esa ignorancia, hermano, o esa candidez, o esa inocencia, pues fue fe. Fue fe. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánime juntos, dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento. ¿Cómo de un viento? Viento, en griego, neuma, en hebreo, ruaj. Nosotros en español decimos ruaj. Viento.
Quiero que entiendas esto. En la Biblia al Espíritu siempre se lo menciona como viento. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios. Es persona. Pero la Biblia siempre lo menciona como viento. Jesús le dijo a Nicodemo, un rabino de los buenos, el hombre que es guiado por el viento, nadie sabe como el viento, ni de dónde viene ni hacia dónde va, porque es guiado por ese viento. Y le hizo un cortocircuito a Nicodemo. Es un soplo que los judíos ya conocían, porque el rey David había orado por esto. Porque profetas como Joel y profetas como Ezequiel habían dicho, volveré a soplar en ellos. Soplo que aparece en Génesis, capítulo 2, pero no figura con el nombre de Ruach, figura con el nombre de Nefesh. Que Nefesh significa alma, vida, vida. Y fue el hombre un ser viviente, dice entonces la Biblia. Le entró vida. Sin embargo, Pablo más adelante viene a decir, el primer Adán fue Nefesh, alma con vida. El segundo Adán fue espíritu vivificante, espíritu que da vida. Y esto es lo que quiero que entendamos, hermano. Esa es la razón de todo esto, que otra vez la vida de Dios fluya. Esa es la razón de todo, no sentirte poderoso. Hoy usamos mucho una palabra que está sacada del mundo del coaching, el empoderamiento. Perdónenme si lo usáis, yo no me estoy burlando, no lo estoy usando mal, pero tengamos mucho cuidado con esto. Porque Dios hace fluir su poder sobre mí, pero no es poder para mí, no es poder mío, es poder de Él. Yo soy guante, hermano, Él es mano. Ojo con esto. Nos van a echar de todas las organizaciones a nosotros. Lili se metió en unos charcos recién y yo digo, madre mía, ¿cómo va a salir de aquí? Yo decía que se le corte el tiempo. Pero dice, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No dice que era un viento, ni dice que era fuego. Como de fuego. Como la zarza. Como el Sinaí, hermano. Aquellos primitivos judíos decían, era fuego. No sabemos qué era, hermano. No sabemos si era una luz brillante, si era fuego. Estaban tan asustados ellos que no tenían ni idea de lo que estaban pasando. Y dice, y el monte humeaba y había como fuego. Yo en estos días de tormenta ves los relámpagos y tú dices, ¿qué es esto? Lo atribuimos a todo, es una descarga eléctrica, una energía tan grande que podría iluminar a toda Andalucía junta un solo rayo, mi hermano. Y a veces yo pienso en esa mentalidad de facultad que me quedó, como, ¿qué pasó en el monte Sinaí? ¿Y por qué te estoy hablando del Sinaí? Porque se me fue la olla, ¿no? No, mira, nosotros leemos Pentecostés. Para los judíos no es así, hermano. Es Shavuot. Es la fiesta de Shavuot. Es la fiesta de la semana, 7 semanas después de Pascua. Más Pascua, 50 días. Fiesta de Shavuot. Una fiesta en la que todo judío tiene que ir a Jerusalén al menos alguna vez en la vida. ¿Qué pasó en Shavuot? ¿Qué se celebra actualmente en la colectividad judía? ¿Qué se celebraba en aquellos días? ¿Saben qué se celebra? El día que Israel estuvo en el Sinaí. El día de la gran revelación de Dios. El día en el que Dios dijo, vengan que quiero estar con ustedes. Y el pueblo dijo no y se quedaron con la ley. Y Dios dijo, pero algún día yo moraré con vosotros. Hermano, cuando yo veo todas estas cosas, a mí se me ponen los pelos de punta. Porque la similitud que sucede ahí en Pentecostés con lo que sucedió en el Sinaí, y vamos a hablar, si tenemos tiempo, un poquito, qué pasó antes del Sinaí y qué pasó después del Sinaí, y qué es lo que Dios está haciendo con este Pentecostés. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? ¿Y qué significa ese poder de lo alto que viene sobre humanos? ¿Y qué es lo que Dios está restaurando, que decía Joel que restauraría? Y dice, asentándose, y todos fueron llenos, en griego dice plesó,
que significa empapar también. Y en mi mente, hermano, siempre fue esto. El día que yo recibí a Cristo, el Espíritu Santo vino a mí. Pero hubo un día en el cual Él me empapó. Es como si coges la esponja y le echas agua. Y luego coges la esponja, la aprietas bien y la metes en un cubo de agua y la sueltas. Para mí eso segundo es el bautismo del Espíritu Santo. Es una transformación completa por medio del Espíritu de Dios, que no anula mi voluntad ni mi capacidad de decisión. Siempre yo deberé llevar mi voluntad sujeta a Cristo. Y eso es lo maravilloso, hermano. Dios nos creó así. Es un hermoso regalo y es un gran peligro. Pero es lo que a Dios le ha placido. Y dice del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y moraban entonces en Jerusalén, y no te lo voy a leer todo, lo vamos a leer ya mañana cuando hablemos del Espíritu Santo y la misión. Porque aquí están representados todos los lugares conocidos en aquel momento. Dios se había encargado de que uno o dos por lo menos, de todos los lugares, desde la India hasta Cádiz, desde el Mar Negro hasta casi Etiopía, hubiera alguien escuchando lo que pasó en Pentecostés. Cuando estudias el libro de los Hechos y la historia del apóstol Pablo y la historia de la iglesia del primer siglo, te das cuenta que aparecen comunidades que fueron fundadas por gente que estuvo en Pentecostés. Y fueron impactadas por lo que vieron en Pentecostés. Lo que hizo Dios aquel día excedió la capacidad humana. Lo que sucedió aquel día, hermano, fue un hecho sobrenatural, como las cosas de Dios, que chocan con la lógica humana. La lógica, hermano, está basada en la experiencia, tuya o de otro. Lo que he visto, lo que sé, lo que conozco, lo que tengo, sobre eso razono. Tengo 2, agrego 2, luego tengo 4. Pero cuando tú no sabes si vas a tener 2 y vas a tener otros 2, no tienes ni idea, nunca puedes desarrollar una lógica. Lo que sucedió aquel día rompió con todos los moldes y Dios se adelantó al ser humano y la lógica judía fue rota o quedó en nada con lo que Dios estaba haciendo ese día. Es más, a los que hoy intentamos estudiar, por ejemplo, las cosas que sucedieron aquellos días o la vida de Jesús, te impacta y te impresiona cómo Dios desbordó el pantano. Y encontramos peces por todos lados luego. Y eso nos sorprende. Y esas son las cosas que hace Dios, hermano. Y te hablé de la fiesta de Shavuot. Es la fiesta de las cosechas y la fiesta de las semanas. Y se celebra los días que Israel estuvo en el Sinaí. Si quieres para tus notas, apunta ahí Éxodo 19, 18 al 20. Éxodo 19, 18 al 20. Éxodo 20, 18 al 19. Cuenta cuando Israel estuvo en el Sinaí. ¿Por qué? ¿Qué pasó allí? Dios se le aparece a Moisés en ese Sinaí, en ese Horeb, mucho antes, en una zarza. Moisés ve una zarza que arde y no se consume, o sea que no era un fuego real. No estaba consumiendo, no estaba consumiendo un combustible. No era una reacción física de calor, combustible y oxígeno. No era algo físico lo que estaba pasando allí. Y eso es lo que le llama la atención a Moisés. Y Moisés se queda impactado con ese hecho sobrenatural, con el que Dios le llama la atención. Como los milagros de hoy, hermano. Mucha gente llega a la iglesia por un milagro. Y Moisés se acerca y Dios le habla, quita el calzado de tus pies, Moisés, porque el lugar donde está es tierra santa. De donde viene Moisés, los dioses mataban a la gente. Y hoy se encuentra con un Dios que no lo mata, sino que le dice, estás en mi jurisdicción, podría matarte. Estás en mi territorio, me estás pisando la falda, ¿eh? Estás ahí. Yo estoy sentado aquí, mi falda está ahí, tú no la ves porque yo soy invisible para ti. Pero Moisés, quítate que me estás manchando la falda. Quítate el calzado, te va a quedar aquí, pero descalcito, ¿vale? Como los niños. No me ensucies la falda. Tú vienes los pies llenos de tierra. Quítate las sandalias, quédate ahí, callado, que yo te voy a hablar. Y Moisés se me podría haber matado. Yo te voy a decir algo más, hermano. Moisés comienza a conocer algo maravilloso que luego conoceríamos en Cristo. ¿Y sabe qué se llama? ¿Cómo se llama? Gracia. Gracia. Un Dios poderoso que me puede matar.
Yo quiero que entiendas esto porque luego lo vas a ver a Moisés subiendo al monte y metiéndose en eso que son truenos, relámpagos. ¡Buah! Y Moisés va sin miedo y se mete y el resto dice, pero está flipado, ¿dónde va? Y Moisés entra. No tiene miedo Moisés y la gente tiene pánico. Moisés ya no tenía miedo, había conocido a Dios en el mismo desierto. La señal será esta, le dijo Dios, que algún día tú y el pueblo estarán aquí. Y van a Egipto y el faraón se endurece. ¿Y sabes cómo vence Dios? Y hay algo que es impresionante, que es el sacrificio de los corderos y la sangre en los dinteles. Hermano, no hay que tener muchas luces para darnos cuenta que aquella primera Pascua nos está hablando del sacrificio de Cristo. Si alguien recién se da cuenta, hermano, no tenía muchas luces, pero bueno, gloria a Dios, ahora ya lo has pillado. ¿Vale? Bueno, gloria a Dios, ya te he iluminado un poco, ¿vale? Algo has aprendido, ¿vale? Entonces, ya sabes que habla de Pascua. Y luego van al mar. Hermano, esa noche en Egipto lo que pasó da miedo a cualquiera. Y escucha los llantos de las mujeres, de las mamás gritando por su hijo. Tú eres una judía. Tu hijito está en la cama. Tu marido pintado los dinteles con la sangre del cordero. Pero tú no te puedes dormir porque hay nervios. Y escucha. Y los llantos. Pero tu niño sigue durmiendo plácidamente. Yo te cuento esto y se me ponen los pelos de punta, hermano. Da miedo. Aquella noche dio miedo. Dios les dijo, no se duerman, para dormirse. Señor, amén. No me costó esta vigilia. Todo así. Como los búhos, hermano. Para dormir, claro. Pero estamos cumpliendo la voluntad de Dios. No nos dormimos. Para dormirse esa noche, hermano. Los niñitos así, cogidos de las manos de los padres y los padres preparando el cordero, nadie hablaba, hermano. No se quiten los vestidos, esta noche nos vamos. Esta noche nos vamos, esta noche nos vamos. Y a medianoche salieron. Y el faraón lo siguió. Y algo sucede, hermano. La Biblia dice que era la gloria de Dios. Yo no sé cómo fue aquello. Pero fue algo visible, poderoso, que metió miedo a los egipcios y a los que estaban del otro lado de eso, que no sé qué era, cómo era, sé que era la gloria de Dios. De un lado daba paz y tranquilidad, del otro lado metía miedo. Y el faraón con el ejército no pudo acercarse. Se abre el mar, Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Extiende esta vara. Pasan en seco y llegan al Sinaí. Yo en todo esto veo la historia desde la cruz, la resurrección, y llegan al Sinaí. Y en la fiesta de Shavuot, el pueblo de Israel hasta el día de hoy sigue celebrando el día que llegaron al Sinaí y donde Dios les dio la ley. Pero no era el plan de Dios darles solo la ley. Es más, yo creo que Dios no quería darles ley. Porque yo te voy a pedir que, si tienes Biblia ahí, lee Éxodo 19, versículo 4. Moisés entra a ese lugar. Dios le habla a Moisés. ¿Por qué no teme Moisés? Escúchame bien, mi hermano. Porque había conocido a Dios ya Moisés. En la zarza, en Egipto, en el mar, Moisés había conocido un Dios poderoso que metía miedo al que se levantaba contra ellos, pero que a ellos los cuidaba y los amaba como un papá que permite que su hijo entre con la zapatillita de haber jugado al fútbol en el barro y le pise la moqueta. Y le dice, lo único que te voy a pedir, hijito, quédate, pero quítate la zapatillita, ¿vale? Quédate conmigo aquí. Yo sigo trabajando, tú siéntate ahí en la moqueta al lado mío, con tu juguetito, pero quítate el calzado de tus pies. Y acaba de conocer Moisés que ese Dios es un Dios temible, pero que es un Dios que lo ama. Y que tiene algo maravilloso para ellos ese día. Y Moisés sube, creo que con el entusiasmo de un niño, el mismo entusiasmo de estar ahí en la zarza. Se está cumpliendo lo que Dios le dijo y la señal será que volverán a este punto. Y este texto dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila. Hermano, esto es algo impresionante. Yo he vencido a vuestros enemigos y os tomé para que pasarais por el mar. Y os he traído, lee usted lo que tiene ahí su Biblia, ¿qué dice? Y os he traído a mí. Os he traído a mí. Y esto es lo maravilloso, hermano. No los había llevado al monte para darles una ley,
sino para estar con Él. Por si a alguien le interesa, esto es uno de los argumentos que siempre usamos contra los judaizantes modernos. Dios no llevó a Israel al Sinaí. No te estoy hablando del Nuevo Testamento, con el Antiguo Testamento te estoy mostrando que Dios no llevó a Israel al Sinaí para darle la ley. Dios los llevó para que estuvieran con Él. Ellos dijeron, no queremos eso, que te hable a ti y tú nos das por escrito lo que Él quiere que hagamos. Ellos pidieron la ley. Israel pidió la ley. No fue Dios el que quiso darles la ley. Yo no sé lo que pasó. Y ¿sabes qué, mi hermano? Hay algo que es muy interesante, te voy a decir dentro de un ratito, pero en la práctica, hermano, Dios guió a Moisés. Dios guió a Moisés en el desierto y Moisés guió al pueblo. Hoy nosotros leemos que Dios guió a Israel. Sí, como el presidente de gobierno nos representa todo el país en la Unión Europea o en cualquier otro lugar. Dios guió a Israel, pero para guiarlo a Israel, Dios guió a Moisés, porque el pueblo no quería ser guiado por Dios. Y eso es lo que te quiero hablar, hermano. Una de las grandes manifestaciones de Pentecostés y del poder del Espíritu Santo en la vida del cristiano es la dirección y la guía sobrenatural. Si puedo, hoy te voy a hablar algo, creo que no voy a tener tiempo, sino ya mañana vamos a hablar de eso. Es la dirección sobrenatural. La guía sobrenatural donde se va a unir, y lo vas a ver con hechos concretos de muchos cristianos en la Biblia, se une la eternidad de Dios a través de la iglesia con el mundo espiritual, con la naturaleza humana. Y es algo impresionante cuando el ser humano se deja guiar por el Espíritu Santo. Dios entonces quería llevarlos a la tierra prometida, caminarían por el desierto y el plan del Padre no era guiar solo a Moisés, sino guiar a todos y cada uno. Yo no sé si recuerda lo que pasó cuando entraron a la tierra, cruzan el Jordán y ya la generación ha muerto y todos los que están ahí son los que no vieron lo que pasó en Egipto. Hay un lugar entre Jerusalén y Galilea, en una zona muy bonita, que hoy es zona palestina, que hay dos montes. ¿Sabes cuáles son? El monte Ebal y el monte Gerizim. Uno enfrente del otro. Y yo más de una vez me pregunté cómo hubiera sido la historia del monte Ebal y el monte Gerizim si ellos hubieran accedido a que Dios les hablara directamente y no hubieran optado por la ley. Porque en el monte Ebal y en el monte Gerizim se pone uno de un lado y recitan las bendiciones de la ley, y del otro lado se pone el otro y recitan las maldiciones de la ley. Y en mi imaginación, yo quiero pensar que si ellos hubieran decidido que Dios caminara con ellos, no hubieran hecho eso, porque no hubieran necesitado la ley. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Saben lo que hubiera sucedido? Un nuevo derramamiento de la presencia de Dios, como en el Sinaí. Y yo creo que algunos se dan cuenta por dónde estoy yendo. Nosotros necesitamos volver a vivir muchas experiencias pentecostales. No quedarnos solos, hermano amado, con cierta magia o con cierto poder abstracto que no sabemos para qué, sino volver a llevar a la práctica esa presencia sobrenatural de Dios en su pueblo. Y que te voy a decir algo más y te lo voy a ir adelantando, que se va a traducir, y sobre todo quiero, con todo mi respeto a los que sirven al Señor, se traduce, según Pablo, en paciencia y longanimidad. Yo he llorado mucho, hermano. En los últimos años yo me he deshidratado prácticamente. He sufrido muchas cosas. Le he preguntado a Dios, he sufrido cosas que no entendí. ¿Por qué Dios permitiste esto? Entré en esos procesos de Dios. Fui zarandeado. Y me hubiera gustado que Jesús, en lugar de pedir que no me faltara la fe, hubiera reprendido al diablo. Pero Él permitió que el diablo me zarandeara en muchas cosas. Y aprendí y viví muchas situaciones. Y aprendí una cosa maravillosa, hermano, que el gran poder, dinamis del Espíritu de Dios me fortalecía por adentro, para que no me quebrara nunca. Y pasado el tiempo seguía estando donde Dios quiso que estuviera. Recién Héctor dijo, hace 26 años que son misioneros en Granada. Y yo dije, yo no sé cómo tomármelo a esto, hermano. Porque se espera que un misionero exitoso en 4 años se vaya y haya dejado una gran obra. Y yo sigo allí luchando. Tenemos obras por todos lados, hermano, y se siguen abriendo obras. Y ya no las abrimos nosotros, sino que la abren nuestros discípulos,
que en muchos casos son 1000 veces mejores que nosotros, hermano. Pero se dice pronto 26 años. Nuestro amado hermano José María se acordará cuando nos dio aquel caldito en la casa. Estábamos recién llegados, creo que el tercer día estar en España. Éramos 2 críos. Todavía lo seguimos siendo, hermano, pero no. Disimulamos para que no choque, ¿sabes? Hermano, Moisés rompió aquella actitud cómoda e indiferente para dar paso a la fe que lo guiaría todos los días en el camino del desierto. Aquel Sinaí mostraba el Pentecostés nuestro, hermano. El mensaje era claro, como el de Pentecostés. Ser un pueblo diferente, un pueblo en el que Dios estaba presente. Que Dios estaba presente con vida y con poder. Amén, que eso no falta, hermano. Dios quería unir aquel gran poder que había vencido en Egipto y que abrió el mar, esa gloria que se puso en la retaguardia con su pueblo, quería unirlo al pueblo, pero ellos se quedaron con la ley. Él quería unir todo esto, aquella humanidad, pero Dios lo sabía, pero fue la oportunidad que vuelve a darle al hombre, porque eso iba a suceder con Jesús, iba a suceder en Pentecostés, donde se une toda esa gloria de Dios con lo humano. El apóstol Pedro llegó a decir, porque caminamos en sus promesas, porque por su divino poder Él nos ha dado todas estas grandísimas promesas para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, participantes de la divinidad. Y eso es muy fuerte, hermano. Es como volver a estar unidos a Él por la fe en esas promesas de Dios, en este plan, en este camino en el cual Dios da las promesas, para que por donde nosotros vayamos seamos participantes de la naturaleza divina, para que manifestemos la divinidad al resto. Y eso, hermano querido, es mucho más que simplemente con un evento de un día. Recibí las lenguas, ya está. Mira, hermano, entonces concluimos en esta primera parte con lo siguiente. Que el propósito de Dios, ¿cuál es? La vida. Pero nosotros vamos a la ciudad que se llama vida. Y cuando entramos, que como cuando venimos de Madrid, que dice A4 Andalucía, la primer señal que tenemos, entonces nos relajamos y ya está, ya no conducimos más. Ya hemos visto la señal. No, hermano, hay que llegar a Sevilla, Córdoba, Granada. Hay que llegar a ser transmisores de esa vida de Dios, esa vida eterna y esa vida espiritual. Esa eternidad y esa espiritualidad que llenen la tierra como las aguas cubren la mar. Ese es el plan del Padre. No que te deslumbres con la señal. Ni que vayas por todos lados diciendo, un día vi un cartel que decía 4. Lo hemos visto todo, hermano. Pero bueno, si a ti te hace feliz, te hace sentir importante, sigue diciéndolo. Un día. Pero ¿y ahora qué estás haciendo? Por eso necesitamos, hermano. Hay mucha gente que no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a hablar de esto un poquito, si podemos, si no mañana. Yo estoy amontonando trabajo para mañana. Pero es que me queda muy poco tiempo. ¿Sí? Pero hay gente que necesita también un proceso y un tiempo. Como los que nacieron en el desierto. ¿Te acuerdas? Que fueron al monte Ebal y al monte Gerizim. Porque ellos no estuvieron en el Sinaí. Pero el monte Ebal y Gerizim no tuvo nada que ver con el Sinaí. Porque lo que sucedió en el Sinaí ellos ya lo habían desechado. Así que lo único que les quedaba era la ley. Y a veces yo me pregunto con mucha gente joven de nuestra iglesia, que oramos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo, y pienso, necesitan volver a tener esto, necesitamos volver a sentarnos, ya no para recordar leyes y estatutos, lo que necesitamos es volver a repetir una gran experiencia, que a nosotros nos cambió la vida. Y por eso te estoy hablando todo esto, que vamos a tratar desde el principio, porque quiero citarte también dentro de un par de días. El Salmo 51, porque David oró por esto. Oró por su espíritu y por el Espíritu de Dios, porque dice, renueva tu espíritu y no quites tu Santo Espíritu. Renueva mi ruaj y no quites, dice, tu kadosh ruaj, tu Santo Espíritu. Está hablando y quiero que entiendas otra cosa. En el mundo judío no existe la diferencia que nosotros hacemos cuerpo, alma y espíritu. Ni existe tampoco la cosmovisión judía el ser interior y el cuerpo. Para el judío todo es lo mismo. El judío nunca separará alma
de espíritu. ¿Mm? Eso es griego, exactamente la clasificación griega. Y nosotros estamos muy mentalizados con y decimos dónde empieza una cosa, y yo no tengo ni idea, hermano, dónde empieza mi espíritu, mi alma, no sé. Es más, yo a veces no sé, escúcheme, si se duele mi alma o se entristece mi cuerpo. No sé si lo ha pillado. Yo lo que veo es que a veces mi cuerpo está triste y mi alma se enferma. Es más, cuando estoy mal en el alma, me duele la ciática. Bueno, los más jóvenes ya no les dolerá esto, pero ya les va a doler. Y a veces tú dices, yo no sé si es una reacción de mi alma que está diciendo, te vamos a tener que pinchar en algún lado para que, Dani, dejes de pensar en eso y ore. Y David oró por esto. Y oró por esa parte de su alma que albergaba un soplo inicial, pero David decía, vuelve a soplar en mí. Y esto, ya lo vamos a ver, te estoy adelantando cosas, son los titulares de la noticia, ¿vale? Esto a mí me relaciona con lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Con lo que Jesús hizo con los discípulos. Reciban el Espíritu. Con lo que pasa en Pentecostés después de ese soplido, y viene en Pentecostés y dice, como un viento, como un ruaj, que los llenó a todos. Y Pablo que decía, no se embriaguen con vino, antes bien sean llenos del Espíritu. Que en griego está hablando de una especie presente constante, estén siendo llenados constantemente por el Espíritu. Como las velas del barco. La vela del barco vikingo. No aquellos grandes barcos de 3 puentes, no sé cuántos puentes, 80 cañones que pelearon en Gibraltar y costaba moverlos. Los vikingos hacían unos barcos, hermano. Vamos a hablar de astilleros ahora, venga. Los vikingos hacían unos barcos, vosotros habéis visto la serie Vikingos. Hacían unos barcos, hermano, que no tenían quillas muy profundas, una vela perfecta, cuadrada, planos por debajo. Yo los vi no en la época de los vikingos, los vi ahora en un museo. Los de carga más anchos, los otros. Era tremendo, hermano. Los vikingos sorprendían. Aquí, a vuestros antepasados de Sevilla los pillaron los vikingos. Entraron por el Guadalquivir. Y estos venían con una velocidad y los monjes tocaban las campanas y ya los tenían los vikingos en las casas. Porque venían con una velocidad, hermano, se quitaban el casco de cuerno porque eso no era muy aerodinámico, ¿no? Y se ponían los cascos de bicicleta y venían los vikingos a una velocidad tremenda, hermano. ¿Saben por qué? Porque eran barcos ligeros, no eran barcos pesados. Yo te digo algo bien claro, mi hermano, si nosotros queremos volver a vivir todas estas experiencias de Pentecostés, ser llenos, guiados por el Espíritu Santo, necesitamos ser ligeros. Que Dios transforme nuestra mente. David decía, crea en mí, vara en griego, vara, un lev, corazón, un mundo emocional nuevo, renueva tu espíritu en mí. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu se renueva, pero el corazón hay que hacerlo nuevo, hermano. El mundo espiritual lo tenemos que cambiar, tu mundo emocional, tus rayes, tus locuras, tus comederos de cabeza. Señor, esto hace que el barco sea pesado. Y no se mueve el barco, hermano. Y viene una tormenta y el barco no se mueve, hermano, es pesado. Yo le decía el otro día a los hermanos, yo quisiera ser un cometa. En Argentina, barrilete, en Venezuela, Colombia, un papagayo. Que los niños corran y lo remonten. No quiero ser un barco pesado, hermano. Que Dios nos ayude en todas estas cosas, hermano. Porque la oración de David, si quiere la leemos rápido. Mira, Salmo 51, versículo del 10 al 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea, vara, es el mismo verbo que aparece en Génesis. Bereshit para el mundo judío. Vara, crear de la nada. Me ha escuchado, hermano, porque aquí en mi nota dice, cuando digo esto la gente revolea la silla, se vuelve loco, grita amén, y yo le digo, cálmense que todavía no he terminado. Pero me parece que no lo ha pillado. Vara significa crear de la nada, no recrear. El hombre no puede vara, solo Dios puede hacerlo. David sabe lo que está diciendo. David, estoy seguro, estaba cansado de luchar con sus emociones, sentimientos, tentaciones, con alguna Betsabé por ahí, luchando siempre con lo mismo. Y David dijo, Señor, basta ya, el Salmo 51, estoy arrepentido, no aguanto más, no puedo más.
En pecado me consiguió mi madre, ya salí, anda en pecado yo. ¿Y qué dice David? Restáurame, renuévame, créame de nuevo, Señor. Créame de nuevo. Cuando yo hablé por última vez, antes que el Espíritu Santo me hablara y me arrepintiera, con el pastor con una cara de cansado, pobre hombre, yo recuerdo que me dijo cuando me despedí de él, me dijo, mira Dani, si tú no te arrepientes y no naces de nuevo, es inútil que sigamos hablando. Me sentenció el hombre. Y el Señor me habló, pero tenía toda la razón, tienes que morir y nacer de nuevo, Dani. Crea en mí. David está diciendo, yo no puedo seguir luchando conmigo mismo. Me cansé de luchar con mi corazón. Me cansé de luchar con mi mundo emocional, mi lev, mi corazón. Crea en mí un corazón nuevo. Pero te voy a pedir algo. Renueva tu espíritu. Ruaj. Y no quites tu Santo Espíritu. Y el espíritu al que él se refería, ¿cuál era? Es un área del alma humana para el pueblo judío que está preparada para albergar la presencia divina, que despierta el ser. Y él está diciendo, Señor, vuelve a renovarlo, vuelve a soplar en mí. Yo necesito que algo suceda dentro mío, porque así no puedo seguir. Y él era un buen hombre, él era el rey de Israel, él había sido usado por Dios, él había hablado con Dios, Dios le había hablado a él, y ahora él está diciendo, yo necesito un cambio. Y yo quiero, ya casi terminando, pero aunque no he llegado ni a la mitad, pero quiero que leas conmigo, fíjate, para mí estas dos respuestas de Dios son como unas respuestas a la oración que la humanidad hace en el Salmo 51. Porque ahí no está hablando Dios cuando dice, crea en mí, oh Dios. Es un hombre. Pero dime la verdad, ¿cuántas veces ese salmo fue tu salmo? Creo que es uno de los pocos salmos que yo me sé todo de memoria, lamentablemente, hermano. Y Joel dice, capítulo 2, 28, 29, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, como una respuesta al ser humano orando en el Salmo 51. Y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquel día. Y Ezequiel, hermano, Ezequiel es precioso. Ezequiel 36, versículo 26 dice, os daré, para mí esta es la respuesta de Dios a la oración de David, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. David decía, vuelve a soplar en mí, infla las velas de este barco. Necesito correr sobre el agua, volar sobre el agua. Dice, y pondré espíritu nuevo en vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y esto rechina a los oídos de un judío. Porque tú dices, ¿cómo? ¿No va a hacer falta poner en práctica la letra de la ley? No. Cuando el espíritu se derrame sobre ti, tú vas a ser impulsado a hacer todas aquellas cosas que Dios había estipulado para ti. Es la restauración de aquel Sinaí. Hermano querido, en Babel los pueblos se confunden. En Pentecostés todos hablan una misma lengua. Comienza algo maravilloso. Yo mañana te quiero hablar de algunas de estas cosas. Pero David dijo, un corazón nuevo, emociones nuevas, sentimientos puros, sin alteraciones, sano, sin maldad, sin egoísmo. Es algo lo que David ya no iba a luchar más. Dios lo iba a hacer. Pero te digo una cosa, hermano, ya con esto he terminado. Hubo una decisión de la parte humana y después hubo una oración que era una apelación a lo divino. Por eso te dije, vamos a ir desde lo muy general hasta llegar a lo particular de Pentecostés. Ha sido un pantallazo, hermano. En realidad esto demandaría horas, muchas horas. Es casi decir los titulares de una gran noticia. Pero más o menos ya lo tienes. Amén. Que Dios nos bendiga. La verdad, me gustaría hacer una oración. Padre, queremos darte gracias porque tú eres bueno. Porque hay un plan y un propósito eterno desde el principio. Porque un día, Señor, nuestros corazones se despertaron y hemos subido a esta autopista. Y hemos entendido lo que significa la vida que viene de ti. Entendemos, Señor, que
El mismo corazón que los llevó al Sinaí fue el corazón de Pentecostés. Queremos volver, Señor, a tu presencia. Y queremos, Señor, que tu presencia fluya en nosotros. Queremos hacer tu voluntad. Pero de una manera especial quiero rogarte por todas las personas, obreros, líderes y hermanos de la iglesia, que hoy vienen cansados, cargados, tristes. Padre, que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo vuelva a fluir en ellos con todo el poder de Pentecostés. Para toda paciencia y ánimo prolongado. Que puedan seguir resistiendo, Señor. Y que entiendan, Padre, que el fruto no es lo que muestra la humanidad actual, aunque se vista de religión, sino que el fruto es el que tú nos hablaste desde el principio, es la vida que viene de ti. Recuerda a mi hermano y a mi hermana las veces que ellos han transmitido vida y que todos aquellos que llegaron a este lugar frustrados pensando que no valen para nada, Señor, vuelvan a hacer fluir la vida en ellos. Por eso te pedimos como David, crea en mí un corazón nuevo, Padre, y no dejes de soplar el viento poderoso en nuestro interior. Queremos ser barcos ligeros y no barcos pesados. Queremos ser como cometas que la carrera de un niño los remonta, Señor. Hombres y mujeres sencillos, que el simple soplo de tu Espíritu les haga entender las cosas que vienen. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.